Se escucha bien. Sí, ya. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Disculpen los inconvenientes técnicos en que nos atrasamos un poquito. Para mí también es muy grato volver a verlos, aunque sea por Zoom, así que contenta también por eso. Y les voy a contar más o menos como a grosso modo, de lo de la falla medular congénita a raíz de un caso que tuvimos en común entre ustedes, el Hospital de Antofagasta, y acá el Calvo Maquena, ya una paciente con una patología que les voy a mencionar ahora, que se estudió acá y después se empezó a estudiar allá, se estudió acá y después se sigue tratando allá. Así que eso, ¿ya? Vamos a hablar primero de este caso clínico, vamos a hacer una introducción posteriormente, una clasificación de los tipos de fallas medulares congénitas, vamos a hablar de anemia de Fanconi, de disqueratosis congénita, de síndrome de Pearson y de anemia de Black Fan Diamond. Hay muchos otros tipos de, mm, de fallas medulares congénitas, pero voy a hablar solo de estos porque si no es muy largo, ¿ya? Entonces, el caso clínico, primero está esta paciente con iniciales SMI, de 5 años, 6 meses, tiene antecedentes de consanguinidad de los papás, tiene antecedentes mórbidos perinatales de una restricción de crecimiento intrauterino y una talla baja. Antecedentes personales, ella es monorrena derecha, tiene un riñón ectópico con doble sistema pilocalicial sin compromiso de la función renal, tiene un DAP pequeño sin repercusión, tiene antecedentes de eso, un DAP pequeño sin repercusión hemodinámica y con un cierre espontáneo. Tiene un hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina con buen control y se encuentra en control en endocrino, nutrición, nefrología y cardiología. El cuadro actual, o sea, el cuadro por el que consultó al Hospital de Antofagasta era una cefalea matutina asociada a náuseas, vómito, y este cuadro era de 10 días de evolución. Presentaba además somnolencia, astenia, palidez, palpitaciones, petequias en ambas mejillas y epistaxis traumática ocasional, que era autolimitada. Se hospitaliza en el Hospital de Antofagasta a principios de julio y se toma un hemograma que muestra una hemoglobina de 2,5 con un hematocrito de 7,2, un BCM, disculpen, ese dato no lo registré, leucocitos de 4090 con un RAN de 220 y plaquetas de 8000 con reticulocitos de 1,4%. Ya a raíz de esto se le realiza un mielograma que es compatible con médula aplásica. Para hacer el diagnóstico de certeza de una aplasia medular hay que hacer una biopsia de médula, pero bueno, el mielograma era compatible con esto. Se deriva al Hospital Luis Calvo Maquena, donde se completa el estudio, se hace un test de Coombs directo que resulta positivo, tiene inmunoglobulinas normales, complemento normal, subpoblaciones linfocitarias, linfocitos T y NK bajos. Se hace un nuevo mielograma que confirma la aplasia medular con una biopsia de médula ósea que también es compatible con ello. Se solicita estudio de hemoglobinuria paroxística nocturna que está pendiente de momento por lo que tengo entendido y también presenta una hemoglobina fetal aumentada de un 7%, un parvovirus IgG positivo y IgM negativo en médula. Cabe destacar también que al examen físico esta paciente tenía algunas como alteraciones que hacen pensar en un síndrome genético, como que esta aplasia se acompaña de un síndrome genético. Por ejemplo, bueno, ella era talla baja, tenía el cuello alado, las orejas de implantación baja, tenía como una anomalía en las falanges de los dedos pulgares, tenía algunas cosas que se podían ver al examen físico que hacían pensar en algo genético. ¿Ya? Se rescató el cariograma que se mostraba un 46XX y con Gemsa 47% de mitosis se presentaron quiebres cromosómicos, simples y dobles, que después cuando les hable como del tema vamos a conversar un poquito de eso.
Se hizo un estudio molecular de síndrome de falla medular y que se mostraba que era portadora de la mutación homocigota, o sea, patogénica del gen FANC-E, ¿ya? Esto, con todo lo anterior y toda la historia de la niña y este estudio, se confirma el diagnóstico de anemia de Fanconi, ¿ya? Se hace estudio molecular a la familia, que se toma el 26 de julio y está pendiente el informe, por lo que tengo entendido hasta el momento, y ha evolucionado estable con requerimientos transfusionales cada 4 semanas, con recuento plaquetario de 20.000 a 30.000 sin sangrado y sin intercurrencias virales. Esta paciente se diagnostica finalmente como una aplasia medular, una anemia de Fanconi, monorrena derecha, antecedentes de un DAP pequeño sin repercusión hemodinámica y un hipotiroidismo en tratamiento. Se presenta a comité de trasplante, ¿ya? Entonces ahora les voy a hablar como un poco sobre los síndromes que pueden producir una falla medular congénita. A modo de introducción, estos síndromes son desórdenes genéticos diversos asociados a una producción anómala de las células sanguíneas. Esto puede ser solamente de una línea, como citopenia aislada, como una pancitopenia, se pueden presentar. Al ser síndromes genéticos pueden también afectar otros sistemas que no son hematopoyéticos. Pueden estar presentes desde el nacimiento o desarrollarse a lo largo de la vida también. Un niño puede debutar al nacer o alrededor de los 4 o 5 años, como más o menos sería en este caso, en el caso de esta niña. La mayoría de estos síndromes tienen una predisposición a malignizarse posteriormente y generalmente se desarrollan síndromes mielodisplásicos o algunas leucemias agudas, generalmente mieloides, u otros tipos de cánceres. Su prevalencia es incierta, pero se ha estimado de 40 a 65 por 10 elevado a 6. En niños, el 25 al 30% de los casos es de causa heredada, porque también hay falla medular congénita adquirida, o sea, falla medular adquirida. ¿Ya? También existe otro grupo de pacientes con ella. Y el tratamiento debe ser multidisciplinario. ¿Ya? Entonces, este es un esquema que muestra que los genes, tanto los genes como de alta penetrancia como de baja penetrancia, pueden producir esta patologías, estas fallas medulares. Y en los genes de baja penetrancia se involucra mucho el ambiente y ciertos factores predisponentes o modificantes que hacen que se desarrolle esta falla medular, ¿ya? Tenemos una clasificación, a grosso modo son todos estos síndromes, y hay algunos que son asociados a pancitopenia como compromiso de todas las series, los que destacan la anemia de Fanconi, que es la patología que tenía esta niña. También está la disqueratosis congénita, el síndrome de Shwachman-Diamond, hipoplasia cartílago-pelo, síndrome de Pearson, y además están las asociadas a citopenias aisladas, como podría ser la anemia de Black-Van-Diamond, otras anemias diseritropoyéticas congénitas y otro tipo de trombocitopenias y neutropenias congénitas severas. Voy a hablar de algunas de estas nomás porque si no es muy largo y un poco tedioso, ¿ya? ¿Por qué es importante hacer un diagnóstico diferencial de un paciente? Porque yo puedo decir, el paciente tiene una falla medular y ya, todos a trasplante, pero no es tan así, porque hay que hacer como un diagnóstico diferenciado, porque si el paciente, por ejemplo, es candidato a trasplante, el acondicionamiento de cada paciente para después ingresar a trasplante es distinto. Entonces, se trata con distintos medicamentos que pueden producirle más o menos toxicidad. Entonces, por eso que es súper importante hacer el diagnóstico diferencial, además para dar un consejo genético apropiado a los pacientes y decirle a los papás un diagnóstico preciso, ¿ya? Entonces, el manejo terapéutico debe ser diferenciado, interdisciplinario, por la afectación de múltiples sistemas, como vimos anteriormente en el caso clínico. Tiene un diagnóstico y terapéutico, para hacer un diagnóstico y una terapéutica precoz del fallo medular y de otras morbilidades que pudieran haber,
Y como mencioné antes, la prevención de las toxicidades asociadas al tratamiento. También para el estudio genético y consejo genético familiar es importante la detección de casos y portadores, y además la elección de un potencial donante familiar sano para el trasplante de las células madre hematopoyéticas. Entonces vamos a hablar algunas palabras de los síndromes asociados a pancitopenia, y dentro de ellos el primero, que es el que mencionamos en el caso clínico, es la anemia de Fanconi. A modo general, se caracteriza por una variedad de anomalías congénitas, falla medular progresiva y propensión a desarrollo de cáncer. La prevalencia es más o menos baja, son 10 casos por 1 millón de habitantes, y tiene una cierta como preferencia por el sexo masculino, 1.2 a 1. La mediana de edad al diagnóstico es de 7 años, y 1/3 de los pacientes no tienen alteraciones físicas. Es por eso que en todos los niños con una falla medular congénita debe estudiarse los síndromes que pueden producir una falla medular congénita, y dentro de ellos la anemia de Fanconi, porque pueden no presentar nada, no como la niña que tenía un cuadro bastante característico igual. ¿Ya? Los pacientes con anemia de Fanconi pueden presentar microcefalia, pituitaria pequeña, ausencia de cuerpo calloso, microftalmia. Como ven ustedes, pueden presentar manifestaciones en todo ámbito, deformidades óseas, espina bífida, malformaciones vertebrales, alteraciones desde el punto de vista renal como riñón ectópico, en herradura, hipoplásico, ductus persistente u otras malformaciones cardíacas, hipogonadismo, criptorquidia, talla baja, luxación congénita de cadera, anomalía de pies y piernas. También puede presentar manchas café con leche, hipo o hiperpigmentadas, algunas endocrinopatías, como por ejemplo diabetes tipo 1, hipotiroidismo, déficit de hormona de crecimiento, etc. ¿Ya? En cuanto a la genética, esta enfermedad principalmente es autosómica recesiva, pero en raros casos puede ser dominante o ligada a X. Se han identificado 16 subtipos genéticos que están enumerados desde FANC-A hasta todo A, B, C, D, etc. Esta niña era FANC-E. Los genes FANC actúan en la fase S del ciclo celular, tienen un rol en la reparación de los enlaces cruzados de las cadenas de ADN. Entonces, esto hace que al haber un defecto en ellos se produzca una inestabilidad cromosómica, y las células que sobreviven tienen predisposición a cáncer. ¿Ya? En cuanto a manifestaciones hematológicas de esto, se puede ver una falla medular progresiva. En general, la primera manifestación hematológica es entre los 2 y 7 años, y a los 40 años ya los pacientes, el 90-98% de los pacientes presentan anomalías hematológicas. El 53% de los pacientes presenta pancitopenia al diagnóstico, y puede ser la trombocitosis o macrocitosis preceden a anemia y neutropenia en algunos de los casos. Y la mitad de los pacientes que tuvieron esta trombocitosis y macrocitosis, progresan a pancitopenia en los siguientes 3 o 4 años. ¿Ya? Algunos pacientes evolucionan a leucemia, mielodisplasia o cáncer sin otras citopenias previas. Y también se puede ver generalmente una médula ósea hipocelular. ¿Ya? El riesgo de desarrollar un síndrome mielodisplásico o una leucemia mieloide aguda en anemia de Fanconi es de más o menos el 67% a los 30 años, ¿ya? Y pueden desarrollar este tipo de citopenias refractarias o anemias refractarias con exceso de blastos, o distintos tipos de mielodisplasias en su desarrollo, como en un tránsito hacia después probablemente también desarrollar una leucemia, ¿ya? Hay frecuencia más o menos alta de fluctuaciones clonales, incluyendo la desaparición de clones, aparición de clones nuevos y evolución clonal de estos pacientes hasta una leucemia. ¿Ya? El riesgo de padecer enfermedad maligna, y es por eso que es tan importante hacer el diagnóstico de certeza, es de 800 a 1000 veces mayor que la población general. Los más comunes son leucemia mieloide aguda,
carcinoma espinoso, celular espinoso, tumores cerebrales y tejidos blandos. ¿Ya? Las leucemias que afectan a estos pacientes generalmente son mieloide aguda, aunque hay algunas descripciones de linfoblástica aguda y mielomonocítica crónica. ¿Ya? Las anomalías cromosómicas complejas son frecuentes, en general del cromosoma 7 y del 1Q. En general se pueden presentar duplicaciones de él. Las leucemias en pacientes con anemia de Fanconi son bien difíciles de tratar, y no solo de pacientes con anemia de Fanconi, sino que cualquier paciente con una falla medular como de base, en general no responden muy bien a los tratamientos de quimioterapia. Todos los pacientes con anemia de Fanconi y cáncer presentan baja tolerancia a los agentes quimioterápicos que dañan el ADN. ¿Ya? El diagnóstico de esto se hace con un test genético para las mutaciones FANC y se deben identificar mutaciones bialéricas en un gen FANC. No siempre están disponibles. Y lo otro que se hacía antes o en algunos lugares se hace todavía, como lo hicieron ustedes allá, es la hipersensibilidad del efecto clastogénico a diepoxibutano o mitomicina C, que es esta fragilidad cromosómica. Pueden haber falsos positivos en pacientes con anemia de Fanconi con mosaicismo o pacientes con mielodisplasia o leucemia mieloide aguda diagnosticada. Si no se logra un estudio, o sea, un examen positivo y la sospecha diagnóstica es muy alta, en algunos lugares se hace este mismo test, pero con fibroblastos de piel. Y el estudio genético. Aquí a esta niña se hizo este estudio genético que mencioné en un principio que se llama Invitae, que se manda un panel de falla medular congénita y se estudian distintos genes. ¿Ya? A todos estos pacientes, no voy a mencionar todas estas condiciones clínicas, pero en todos estos pacientes uno debiera estudiar anemia de Fanconi, ¿ya? Pacientes con todas estas manifestaciones, pero las que más destacan desde el punto de vista hematológico, cada paciente que evolucione o sea, que tenga una aplasia medular y que impresione de aspecto congénito, o en verdad a todo paciente con un diagnóstico de aplasia medular se le debe hacer este estudio, ¿ya? El tratamiento curativo, el único tratamiento curativo es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Esto no previene complicaciones no hematológicas porque pudimos ver que la paciente tenía muchas otras manifestaciones en otros sistemas y lo más importante, o sea, el mejor pronóstico sería hacerlo con un hermano compatible. Esto se ha descrito unas sobrevidas de 70% a 2 años versus menos de 40% con un donante alternativo. El acondicionamiento condicionamiento es de intensidad reducida porque tiene alto riesgo estos pacientes tienen alto riesgo de toxicidad, y el tratamiento como de soporte, por decirlo así, se puede hacer también con andrógenos sintéticos o cuando no hay donante, también se puede mantener a los pacientes con este tratamiento por algún tiempo. Esto estimula la producción de células sanguíneas durante un periodo determinado y lo que más se usa es danazol, que es lo que más hay a disposición acá en Chile, y oximetolona, pero acá en Chile no hay mucho, en Argentina se puede conseguir en esas dosis. Han habido otras dosis también planteadas para danazol, pero esa podría ser una. ¿Ya? Otro tratamiento de soporte es el estimulador de colonias de granulocitos o GCSF. Si la neutropenia es aislada, la dosis recomendada es de 5 microgramos kilo por día. Si no hay respuesta en 8 semanas, se debe suspender el tratamiento. Y también la terapia transfusional podría ser tratamiento de soporte. Les voy a hablar un poco de la disqueratosis congénita, algunas palabras. Es una falla medular asociada a alteración mucocutánea como pigmentación anormal, uñas distróficas y leucoplaquia de mucosa. Presenta defecto en el mantenimiento de los telómeros,
¿ya? En la replicación del ADN, los telómeros tienen una importancia en manteniendo estabilidad de ellos. Hay distintas manifestaciones también a nivel de muchos sistemas. Se pueden alteraciones en la pigmentación de la piel, distrofia unguial, leucoplaquia, alteraciones a nivel ocular, alteraciones a nivel de dentadura, falla, o sea, retraso mental y muchas otras anomalías en distintos sistemas. Pero lo que más condiciona a estos pacientes es la fibrosis pulmonar, ¿ya? Eso es bien característico e importante, por eso en general no tiene un buen pronóstico y no tiene muchos de estos pacientes no tienen una buena respuesta en un trasplante, ¿ya? Porque los otros sistemas se ven bastante afectados y no es posible curar al paciente, ¿ya? Tiene 4 tipos de herencia, pero la más común es la ligada X, y los genes implicados, el DKC1, TERC, TERT, NOP10, NHP2 y el TINF2. Los primeros tienen que ver con el mantenimiento de las telomerasas y el último con las chelterinas, que también ayuda a la telomerasa en su función. Ya, en cuanto a la fisiopatología de esto, se produce un mantenimiento como defectuoso de la telomerasa con un exceso de DNA dañado que reduce la sobrevida de las células hematopoyéticas. Entonces hay pocos progenitores y por ende pocas células después maduras circulando y se produce esta falla medular, ¿ya? Entonces tenemos un paciente con esta constitución genética, como con estas mutaciones de base, con un posible como daño medular por algún factor medioambiental secundario, y se produce esta pérdida de las telomerasas con el daño, o sea, con el DNA presente dañado, una inestabilidad cromosómica que predispone a cáncer, además una depresión de las stem cell que lleva a la falla medular y muerte prematura o senescencia de las células maduras que llevan a anormalidades no hematológicas, ¿ya? Estas son algunas de las manifestaciones, alteraciones mucocutáneas características, que en general es lo primero en aparecer, y en general la falla medular es como en pacientes un poco más grandes, como más en la adolescencia o tipo 10 años por ahí. La manifestación de una disqueratosis congénita clásica son de 2 o más alteraciones mucocutáneas o una alteración mucocutánea y la médula hipocelular con los 3 linajes alterados. Las causas de muerte de estos pacientes son inmunodeficiencia, fibrosis pulmonar y malignidad. ¿Ya? En cuanto a la clínica, se pueden presentar inicialmente trombocitopenia, anemia macrocítica seguida de pancitopenia y macrocitosis. Algo como bien importante de este como seminario, que siempre, no sé, nosotros sabemos que en pediatría la anemia más frecuente es la anemia microcítica por ferropriva principalmente. Siempre cuando hay una macrocitosis hay que tener ojo en los pacientes pediátricos, porque puede haber algo detrás o algo, siempre obviamente descartando déficit de vitamina B12 o de folatos, pero siempre puede haber algo como detrás que no hay que perder de vista. Entonces siempre hay que seguir a un paciente que tenga una macrocitosis, ¿ya? En cuanto a las alteraciones hematológicas de estos pacientes, el 85% tienen inicialmente citopenia de uno o más linajes. También en pacientes de 40 años o más, el 95% ya presentó pancitopenia. Las fallas medulares aproximadamente en el 50% de los casos. La médula ósea se ve hipocelular y se ve diseritropoiesis, que es una eritropoiesis como alterada, con
precursores hematopoyéticos, o sea, precursores eritroides dañados, o sea, alterados con dobles núcleos o alterados, ¿ya? En la morfología. Y se puede presentar un paciente con mielodisplasia o leucemia mieloide aguda, puede ser o sea, un paciente con disqueratosis congénita puede presentarse inicialmente como una mielodisplasia o una leucemia mieloide aguda, ¿ya? En una presentación atípica de ella. El riesgo de enfermedad maligna es bastante alto, de un 20 a un 30% de los pacientes a los 50 años, ¿ya? Los tumores malignos más frecuentes son carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, y un 30% de los pacientes pueden presentar mielodisplasia y un 10% de leucemia mieloide aguda. El diagnóstico debe ser, bueno, con la sospecha clínica, y se hace esto no se hace mucho acá en Chile, pero en otros países se hace un estudio de acortamiento de telómeros, y también se puede estudiar por Southern Blot, por FIT, por PCR cuantitativa y análisis de largo de telómeros. Pero en general se hace el estudio de mutaciones también dentro de este panel de falla medular congénita que se envía al extranjero. El tratamiento es multidisciplinario. También cuando hay falla medular, tratar cuando la hemoglobina es bajo 8, un RAM menor a 1000 y plaquetas menores a 30.000, se puede hacer este tratamiento con oximetolona y esperar 3 meses a ver si se logra respuesta. También se puede ocupar el G-CSF, y trasplante de progenitores hematopoyéticos es curativo, pero como mencioné antes, por las comorbilidades que también tienen estos pacientes, la sobrevida a largo plazo es bastante baja, y todos tienen riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar. El síndrome de Pearson, por otro lado, es una anemia sideroblástica refractaria, que es bien característico cuando uno lo mira al microscopio, porque se caracteriza en la médula, en el fondo, porque se caracteriza por vacuolización de los precursores de la médula, o sea, precursores que no debieran estar vacuolados, en este caso sí presentan esta vacuolización. Se produce por una deleción de ADN mitocondrial y se asocia frecuentemente a una disfunción pancreática. Es un desorden multisistémico que se hace evidente en infancia temprana. Es una pancitopenia, generalmente se presenta como pancitopenia asociada a disfunción pancreática exocrina, falla hepática o alguna tubulopatía renal. En muchos niños, los niños que presentan esto pueden presentar como en el periodo neonatal acidosis de causa como no muy explicada, y finalmente es esto. Aquí en el hospital hay un paciente que se está sospechando este diagnóstico y su evolución ha sido así. La mayoría de los pacientes fallecen antes de los 3 años y muchos de ellos no tienen alteración al examen físico, ¿ya? Desde el punto de vista genético, es por herencia materna mitocondrial. Se producen de lesiones o duplicaciones del DNA mitocondrial, y esto es una alteración en las enzimas involucradas en las deleciones, que son importantes para la fosforilación oxidativa. Entonces hay reducción de NAT y de ATP. En general, las alteraciones hematológicas, los pacientes evolucionan con anemia, generalmente macrocítica. De nuevo, hay que tener en cuenta esto. 50% de los pacientes pueden tener neutropenia y trombocitopenia. Los precursores mieloides eritroides son vacuolados. Hay poca vacuolización en eritroblastos y hay sideroblastos que también se pueden observar. Y hay aumento de ADA eritrocitaria y de hemoglobina fetal por una eritropoiesis como forzada, por decirlo así, aumenta la hemoglobina fetal. El tratamiento es sintomático en algunos casos con transfusiones, uso de G-CSF, y la causa de muerte es acidosis metabólica, falla renal y hepática. Y también son pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos. Después, como para terminar, los pacientes como se acuerdan la clasificación que hice en un principio asociado a pancitopenia o a citopenia aislada, les voy a hablar de una patología que se asocia a citopenia aislada, que es la anemia de Black Van Diamond,
que es conocida también como anemia eritroide hipoplásica congénita, es genética y clínicamente heterogénea, ya su frecuencia es de 2 a 7 por millón de recién nacidos vivos, y es una manifestación en la infancia temprana, en el periodo neonatal generalmente, y se manifiesta como una anemia macrocítica o normocítica con reticulocitopenia, ausencia o reducción de precursores eritroides en médula ósea. Uno va a hacer el mielograma y en la médula ósea no se ve casi ningún precursor eritroides, ¿ya? O se ven en etapas muy tempranas y después no se ven los posteriores, no se ven eritroblastos ortocromáticos, por ejemplo, que son como los anteriores a botar el núcleo y que como el glóbulo rojo, ¿ya? Generalmente se diagnostica antes de 1 año y la mediana es de 8 semanas de edad, ¿ya? Se produce, en cuanto a la fisiopatología, el eritroblasto en etapas tempranas requiere una alta síntesis, o sea, eritroblasto en general requiere una alta síntesis de proteínas. Y después, cuando ya en etapas madurativas más avanzadas, requiere una alta cantidad de globina. Y como no puede producir ribosomas, esto porque requiere ribosomas para esta producción, estas células entran en apoptosis y no se desarrollan. Este defecto es censado por una P53, ¿ya? En cuanto a la genética, hay formas familiares y esporádicas. El 70% de los pacientes tienen mutaciones en uno de los genes de las proteínas ribosomales. Los 2/3 ocurren de nuevo y 1/3 son heredadas. El primer gen identificado fue el RPS19. Y se han encontrado mutaciones en los genes GATA1. Genes GATA1 y GATA2 son genes muy importantes en la hematopoiesis en general, ¿ya? Entonces, una mutación en este gen predispone bastante al desarrollo de esta patología y al igual que otras patologías también, ¿ya? Se asocia a anemia macrocítica y aumento de hemoglobina fetal cuando se asocian a esta mutación del gen GATA1, ¿ya? Las alteraciones hematológicas son pacientes que presentan macrocitosis, reticulocitopenia. En la médula ósea se puede presentar en general, puede ser celularidad normal, con progenitores eritroides ausentes o disminuidos. Y si hay predominancia de formas inmaduras. Hay niveles elevados de hemoglobina fetal y ADA, y las plaquetas son normales o ligeramente aumentadas. También son pacientes que tienen bastantes alteraciones desde el punto de vista físico y retraso del crecimiento. Se puede ver un examen físico bastante como alterado. Se puede ver hipertelorismo, también cuello alado, microcefalia, micrognatia, oreja de implantación baja, alteraciones a nivel de las extremidades superiores, alteraciones a nivel renal y urogenital con riñón ausente, hipospadia, alteraciones cardiopulmonares con alteraciones ventriculares, de defectos septales, defectos atriales, coartación aórtica, alteraciones a nivel ocular con glaucomas congénitos, etc., ¿ya? Son pacientes con bastantes manifestaciones clínicas, ¿ya? El diagnóstico de ellos, estos son criterios que se pueden usar, pero en el fondo hay que tener alta sospecha clínica y al final igual a los pacientes se les hace un estudio genético. Son pacientes que también tienen predisposición a patología maligna, 1.9 a 6,6%, y lo más frecuente que presenten son mielodisplasias o leucemia mieloide aguda y osteosarcoma, ¿ya? El tratamiento, no se sabe muy bien la fisiopatología, pero estos pacientes se pueden tratar con prednisona, y algunos han respondido bastante, no en un porcentaje bajo, un 70 a un 80%, con una dosis de 2 a 4 miligramos kilo día. Para mantención de valores es importante tener uno dice que un paciente responde a prednisona con anemia de Blackfan Diamond, tratando de que los pacientes sean independientes de transfusiones. La dosis de mantención es de 0,5 miligramos kilo día. Y la transfusión, bueno,
ahí puse cada 3 a 6 semanas, pero en el fondo es cada el tiempo que el paciente lo necesite, pero lo ideal es mantener hemoglobina en niveles sobre 7 u 8. El trasplante es curativo en estos pacientes y se consideran pacientes dependientes de transfusiones. La sobrevida es de 90% en menores de 9 años y 70% en mayores. Ya, por eso es bueno hacerlo apenas, o sea, lo antes posible. El 20 a 30 de los pacientes, 30% de los pacientes tienen una remisión hematológica espontánea, pero no se conoce muy bien el mecanismo, ¿ya? Entonces, el pronóstico de estos pacientes, el 70-80% responden a prednisona, el 25% puede recaer, el 30% continúa siendo dependiente de transfusiones, el 20% remite antes de los 25 años independiente de su patrón de respuesta a prednisona inicial, y el 77% lo hace en la primera década. El 85-100% de los pacientes respondedores a prednisona llegan a la adultez, en contraste al 60% de los pacientes que se hacen dependientes de transfusiones. La sobrevida a largo plazo con trasplante de progenitores hematopoyéticos, si es un paciente con HLA idéntico, o sea, completamente compatible, es de un 80% y otro un 20%, ¿ya? Entonces, así como para cerrar esto, cuando yo puedo sospechar o cuando tengo que plantear a un paciente, este paciente puede tener una falla medular congénita como diagnóstico probable, cuando el paciente presenta una anemia severa y hipoproliferativa en periodos precoces de la vida, cuando tiene antecedentes de otras manifestaciones como las que mencioné antes que acompañan a estos síndromes de falla medular, como estas síndromes de mala absorción, síndromes gastrointestinales, todo, síntomas cardíacos, etc. A todos estos pacientes ya de entrada muchas veces se le hace el estudio como genético, ya hoy en día, año 2021, en el examen físico, cuando destacan estas como dismorfias faciales, anomalías esqueléticas, ¿ya? Mancha hiperpigmentada, distrofia unguiales, todas estas cosas nos tienen que hacer pensar en eso. Y cuando en la historia familiar hay antecedentes de no sé, de recién nacidos que fallecieron sin causa, no sé, que tenían una anemia o una neutropenia y fallecieron, o gente que sangra mucho en la familia, etcétera, o trombocitopenia de causa no precisada, o familias con antecedentes de síndrome mielodisplásico, o leucemia u otros tumores sólidos. Los exámenes iniciales en estos pacientes son estos, pero ya es como de derivación al hemato-oncólogo. Se hacen todos estos estudios iniciales como primero para llegar a un diagnóstico y segundo también para estudiar a los familiares, a los posibles donantes, y también para ver que el paciente esté en condiciones como para iniciar su tratamiento de esta falla medular, ¿ya? Y como para terminar, este es el típico estudio o panel que se envía al extranjero para estudio de falla medular e involucra a todas estas patologías con todas esas mutaciones de genes. Y esto es lo que principalmente se estudia. Hoy en día igual hay hartas como variantes de significado incierto que muchas veces no se logra llegar a un diagnóstico de certeza porque, bueno, falta mucho por estudiar desde el punto de vista genético en estas patologías. Lo importante, como que se queden de esta presentación, que siempre un paciente que evolucione con una trombocitopenia o una macrocitosis sin una causa aparente, hay que estudiarlo, ¿ya? Nunca dejarlo, y siempre cuando hay manifestaciones como extra hematopoyéticas, como todas las que mencioné, también siempre hay que ir y pensar en estudio de médula de esos pacientes, ¿ya? Eso. ¿Alguna pregunta? Muchas Disculpen gracias. si fue un poco latero. No, para nada. Emma, Pero específico para nosotros, yo quiero hacer una consulta desde el punto de vista pediátrico y aprovechar de decirle que los que tengan consulta lo pueden hacer a través del chat, como también lo pueden hacer prendiendo su micrófono.
como para poder, ¿cómo se llama?, destacar un poco lo que nos decías tú, que para nosotros que somos pediatras y no somos hematoncólogos, esta macrocitosis que debemos tener presente, ¿cuánto tiempo la debemos seguir o apenas la pesquisamos debemos derivarla o debemos esperar un tiempo, volver a repetir el hemograma y si vuelve a aparecer recién derivamos o derivamos a la primera? Esa es mi pregunta en relación, ¿cuándo? Porque una de las cosas importantes que recalcaste es que no se nos debiera pasar esto de la macrocitosis. Claro, es súper importante, primero, bueno, si uno la detecta, ver, confirmarlo con, si es una fórmula, confirmarlo con un hemograma, estar como seguros que es eso. Siempre pedir también un recuento de reticulocitos de los pacientes, porque los reticulocitos tienen un BCM más grande, entonces podrían como muchas veces como alterar esto, y estar seguros de que, no sé, el paciente, por ejemplo, no está con una anemia hemolítica, por decirlo así. Estudiar bien eso, y cuando ya si se trata de una macrocitosis hay que, bueno, estudiar vitamina B12, ácido fólico, que serían como las causas más frecuentes, entre comillas, y si ya uno no encuentra que hay alteración de ello, claro, sería bueno derivarlo probablemente al hematólogo para un seguimiento. ¿Ya? Eso es mi consejo de cada hematólogo. Gracias. No sé si hay alguna otra consulta que pueda abrir su micrófono. Sí, yo quiero preguntar una cosa. Adelante, Pamela. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, Ale, ¿cómo estás? Me alegro mucho verte. Bien, ¿y usted? Y te felicito por tu Igualmente. presentación, muy Gracias. clara y muy interesante. Gracias, muchas gracias. Quería hacer un comentario y una pregunta. Bueno, lo primero es como decir que en todo ámbito de las distintas áreas de la pediatría, en el fondo, cómo vamos viendo que el avance científico de las ciencias básicas en torno, en este caso, al estudio genético, nos permite, en el fondo, tener respuestas más claras a las preguntas, porque hace 20 años atrás, en el fondo, uno se quedaba con la idea de que tenía tal cosa, pero no podíamos como tener tanta certeza, quizá porque no teníamos esa opción que hoy día hay, no solo en esta área, sino en tantas otras, de estudio de estos paneles genéticos que además son cada vez más al alcance de todos nosotros. Entonces creo que eso es súper importante porque nos permite como dar respuestas más específicas también a la familia. Eso me parece un tremendo avance, y sobre todo para la gente que viene considerando que uno ya está como en un momento en que a lo mejor vamos a ver otro tipo de patología en los próximos 20 o 25 años, mismas patologías, pero enfrentadas de otra manera quizá. Y lo que quería preguntarte es una cosa muy como más general. Ya sabemos ya desde hace mucho tiempo que sobre todo las enfermedades hematológicas y neurológicas que tienen base genética de penetrancia variable, el ambiente es importante en la manifestación de la enfermedad. Y en ese sentido tú sabes que acá regionalmente hemos tenido desde hace muchos años todo este tema como de la contaminación ambiental con metales pesados. Quería preguntarte si particularmente en este caso de estas anemias, en el fondo Fanconi, está bien documentado si es que hay en esta, digamos, implicancia ambiental, ¿no es cierto?, qué tanto los metales pesados están documentados, bien documentados en la presentación de estas enfermedades cuando tienen esta penetrancia variable. Eso, muchas gracias. No hay, o sea, yo no he leído nada de ninguna documentación de contaminación, o como dice usted, doctora, ya en esta contaminación como característica que puede haber allá, no hay nada descrito. De hecho, acá también lo pensamos, pero no se buscó y no encontramos nada muy característico de ello, porque claro, como la paciente venía de Antofagasta, lo pensamos, pero no encontramos nada descrito, como le digo. Y el comentario que hacía antes, sí, si bien
antes lo único que había como para estudiar, no sé, falla medular era anemia de Fanconi por estas como quiebres cromosómicos. Hoy en día hay mucho más posibilidades de llegar a un diagnóstico más preciso de los pacientes, pero aún así falta muchísimo todavía, porque hay muchas como veces que salen, por ejemplo, el paciente tiene toda la clínica y salen en estos como paneles variantes de significado incierto y todavía ni en ningún lado muchas veces se sabe cómo interpretar algo así. Entonces son cosas que igual nos dejan un poco como colgados algunas veces y bueno, y hay que seguir al paciente y todo, pero hay veces que, claro, no, todavía falta como afinar ese como tipo de diagnóstico. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no... Hola, doctor Valero. El doctor Valero es mi colega en Valparaíso, lo invité a la reunión. Soy un infiltrado. Oye, quiero primero agradecer la presentación muy completa. Son áreas que en general no estamos acostumbrados a revisar mucho, porque son patologías muy complejas, incluso en la hematología habitual, ¿cierto? Pero en realidad, más que hacer una pregunta, quería comentar, bueno, primero agradecer digamos, a Alejandro por la presentación y también darle todo el apoyo desde acá. Yo sé que está haciendo una muy buena beca. Hace poquito dio su examen, le fue muy bien, de hematología, así que felicitaciones. Y espero, bueno, que pueda terminar pronto su especialidad, porque acá la estamos esperando, así que harta fuerza, Alejandro. Muy bien. Gracias. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? Buenos días, excelente ponencia, doctora. Gracias. Como genetista, pues tengo que hacer un comentario. Siempre Sí. como médico genetista, siempre basarnos primero en la clínica para orientar luego el diagnóstico y el estudio, ¿no? Excelente presentación, pensar en la anemia de Fanconi, como bien describió, en personas que tengan alteraciones en las extremidades, lesiones hipercrómicas. He visto también en pacientes con anemia de Fanconi alteraciones en pabellón auricular, un poco de déficit cognitivo a veces asociado. O sea, ahí eso orienta el diagnóstico, ¿no? Cuando hablamos de Pearson, porque he tenido la experiencia con ayuda incluso del doctor Julio Montoya en España, en Zaragoza específicamente, donde se hacen los estudios de ADN mitocondrial, niños asociada, una niña que estuvo asociada lógicamente al problema de deficiencia de páncreas exocrino y una pancitopenia y acidosis tubular renal incluso muy importante, ¿no? Y con disqueratosis congénita también tuve una experiencia donde sí se pudo determinar la distancia de los telómeros, ver el acortamiento de los telómeros, y eso fue gracias a la doctora Rosario Perona y Leandro Sastre en España igualmente, en otra institución que estudiaban la disqueratosis congénita, ¿no? Son entidades de difícil diagnóstico, a veces no, pero con el apoyo internacional uno busca siempre confirmar y dar el asesoramiento genético que nuestra familia requiere. Por esto quería felicitarle por su presentación, muy completa me pareció, y bueno, estamos por acá también a la orden en el punto de vista genético. Gracias, muchas gracias. Bueno. Doctora Vega, ¿estamos listos o alguna otra pregunta? Disculpa, pensé que tenía mi micrófono abierto. Estaba haciendo lo mismo. Creo que no hay más preguntas, así de que vamos a dar por terminada la reunión. Yo te quiero dar todo el cariño y muchas gracias. Espero que te vaya muy bien y bueno, te van a estar dando por allá, pero puedes venir a visitarnos acá también. Que estés muy bien y que todos, y muchas gracias de nuevo, a todos también, muchas gracias, que tengan un lindo fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, Ale. Muchas gracias, un gusto Gracias. verlos, que estén Igual. bien. Chao. Chao, chao. Chao.